Exacto. Las emociones entonces no son tres componentes. Uno, la expresión emocional, el contexto y la temporalidad. Fuera Exacto. de esto, pueden ser muy difíciles de adivinar las expresiones o las manifestaciones conductuales de la emoción, ¿no? Y por eso es que muchas veces en las noticias vemos con que de qué se reía el político Claro. o no se levantó el funcionario cuando le rindieron honores o a la bandera o cuando entró el presidente, ¿no? ¿Qué significó eso? Y cuando lo ves en su contexto completo, dices, tomaron esa foto antes de que se levantó, se tardó en levantar, no fue que no se hubiera levantado, ¿no? ¿Cuántas cosas Se, hay? Sí, sí. le tomaron la foto cuando se estaba sonriendo, aunque estaban dando una mala noticia, porque saludó a alguien, sonrió, y durante esa microexpresión, como lo maneja Ekman, como lo decías tú hace un rato, esa microexpresión fue la que quedó en fotografía. Y entonces eso es lo que se quiere mostrar sobre el momento. Sí, por Una eso emoción, se mide su expresión, se mide el contexto y se toma en consideración la temporalidad. ¿Cuánto tiempo duró? ¿No? Por eso los asesores de imagen pública siempre decimos, ¿no? Depende de cuál sea el evento, hay que fijarse en un montón de cosas. No, pero tal cosa no importa. Sí importa, todo importa. Todo, hasta el más mínimo detalle, hasta la planta que tengo aquí atrás, todo comunica Por y todo supuesto. importa, porque de eso se trata, ¿no? No es solamente la imagen, sino qué queremos transmitir y qué queremos causar en los demás. Y al causar cosas en los demás, emitir estímulos, los demás, por supuesto, van a responder de una manera. Y ahí es donde formamos toda esta, en los políticos sobre todo, ¿no? Los seguidores y la confiabilidad que quieren lograr. Fíjate un dato nada más que importante en el libro de Ekman. Dice, hay microexpresiones que nosotros hemos tenido que entrenar a alguien para que las pueda ubicar en un entrenamiento de 32 horas, ¿no? Porque las microexpresiones son muy fácil de perderse, son muy fácil de maquillarlas cuando algo me amenazó, pero sonrío. Entonces, esa microexpresión de la sorpresa y la amenaza, a veces la encubrimos con la sonrisa. No, lo digo nada más como un dato, 32 horas para que un experto empiece a identificar las microexpresiones. No podemos dar por verdad que si vimos que alguien se sonrió cuando estábamos contando algo triste, Ah, estaban esa claro. sonrisa tuvo que ver conmigo, eso tuvo que ver con lo que yo estaba contando, eso es un mensaje que yo debo interpretar, ¿no? A veces, y cada vez más grave, porque ahora ya no soltamos el teléfono de la mano, nos perdemos, nos salimos del contexto un segundo y probablemente nos hizo sonreír en el teléfono algo cuando estaban contando una noticia triste, una noticia que requería nuestra empatía. Y nos quedamos con eso sin voltear a ver que llevaba 3 minutos en su teléfono, sonrió y me vio y entonces se conectó con lo que estábamos diciendo. Pero el juicio que hacemos se sonrió cuando yo conté mi problema, mi desgracia, mi mala noticia, ¿no? Esta parte yo creo que es también muy importante en la identificación de las emociones de los demás. No perdamos de vista la manifestación, el Ajá, contexto el y contexto. la temporalidad. ¿Cuánto tiempo duró esa expresión? ¿No? Alguien que le pasa algo bueno sonríe y aunque digan la cara te cambió, no se queda con esa sonrisa 4 horas, ¿no? Así que Ah, hayas ganado un premio. y vos sabés que me gustaría preguntarte, o bueno, que comentemos, ¿no? Esta parte en donde las personas a veces dicen, no, está bien, yo ya entendí cómo reconocer las emociones en los demás, qué cosas tengo que hacer para gestionar mis propias emociones ante eso, pero las otras personas siguen explotando, siguen actuando de manera muy poco inteligente emocionalmente, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Y ahí está el gran interrogante, ¿no? Y resumiéndolo, dicen, no, yo estoy bien, el otro está mal. Y puede ser que tengan razón. Yo estoy bien. Puede ser que tengan razón. Pero lo acabamos de decir. El, la meta no es tener la razón.
sino tener relaciones interpersonales sanas. Y una relación interpersonal sana es una relación adecuada, no buena ni mala, sino adecuada. ¿Hacia dónde apunta que yo pueda manejar las emociones? Hacia una mejor adaptación. La psicología se viene de, una de sus bases es el evolucionismo, entonces no puedo negarlo. ¿Cómo es que la humanidad llegó hasta este punto donde estamos tú y yo comunicándonos por Zoom y este video que se vuelva viral y se va muchas veces? Llegó hasta aquí gracias a nuestra capacidad de adaptación, gracias a que nos adaptamos al clima, a los alimentos, al, eh, al lugar para vivir, para hospedarnos. Entonces, nuestro máximo ha sido la adaptación y manejar correctamente las emociones a lo que nos lleva es a adaptarnos, no a tener la razón. No, No claro. seríamos aquellos cavernícolas que se pondrían a discutir con una bestia para ver quién tiene la razón. Tú no me comas para que yo pueda seguir siendo vegano. No, sino una adaptación. Y entonces poder estar mejor en mi entorno, con los instrumentos que tengo, con el conocimiento para poderme adaptar mejor. Tú no tienes, a mi interlocutor, tú no tendrás el control clarísimo de tus emociones. Yo no puedo decir que estoy bien porque yo sí lo tengo. Ojalá que alcance un grado de maestría con el manejo de mis emociones. Pero si no Pero lo tengo, debo tener la comprensión de que tú tampoco lo tienes y que porque es de a entonces pares, habrá un punto en el que coincidamos, en el que nos podamos adaptar. ¿Qué se hace con las emociones? Si ya las separamos en positivas y negativas, las positivas las tenemos que manejar, regular para que las podamos iniciar, mantener y expresar. Si ya conseguí cuál es mi modo de estar feliz, alegre, tranquilo, entonces voy a encontrar cómo iniciar esas emociones. ¿Cómo las inicio? Bueno, hay gente que desayunando bien, hay gente que saliendo a correr 5 kilómetros, hay gente que con un baño de agua fría en las mañanas, hay gente que durmiendo 5 minutos más. Para todos es diferente. Pero chicas, si para eso te poder. da bienestar, inícialo, manténlo y exprésalo. ¿Qué es lo que te hace mal? Entonces, aquello que te hace mal es que yo podría haberme bañado, desayunado y demás, pero salgo y el transporte público es un caos. Y el tránsito es un caos. Y eh, esas fuentes de emoción negativas, tienes varias posibilidades. Una de ellas es la evitación, la minimización y el enmascaramiento. No lo digo yo, lo dice este equipo de investigadores que hicieron el libro Regulación Emocional, que además de presentarnos las emociones, nos dicen cómo las podemos regular, de la doctora Rosana Sánchez Aragón, mi Sí, compañera ya de lo la, poner de la en la universidad. cajita también para que tengan la referencia Ah, te y envío una imagen, claro. Y entonces lo que tenemos que hacer es eso, regular nuestras emociones, mantener aquellas que nos hacen bien y evitar, enmascarar y minimizar las que no nos hacen bien. Suena hasta artificial enmascararlas, pero recordemos que la realidad es una y como la interpretamos es otra. exactamente. Yo 2 años tuve mi oficina en el centro histórico de la Ciudad de México y esos 2 años la gente se quejaba del tránsito, de la contaminación, de mucha gente, y yo solamente me decía, yo tengo dos oportunidades, quejarme del centro histórico o disfrutar el centro histórico. Y mi hora de comida era fabuloso, caminar entre palacios, llegar hasta la bandera monumental, regresar por esas calles con tanta historia a mi oficina, habiendo comido en un lugar típico, clásico, o a veces en el lugar de diario, pero era esa caminata que no todos teníamos. Entonces, sí puede haber evitación, porque a veces lo evité, ¿no? No me quedo a comer, me regreso y no salgo ni a comer, evito el estrés y lo que representa ese centro histórico. La minimización, bueno, tuve la oportunidad de ir menos días a la semana, bueno, también lo minimicé, pero también llegué al punto de, ¿lo voy a sufrir o lo voy a tratar de disfrutar? Y entonces esto sería el enmascaramiento.
Identifica tus fuentes de emoción y trata de que sean lo más adaptativas. Fíjate que aquí nos vamos de lo bueno y lo malo, sino lo más adaptable. Claro. Y adaptable en cuanto a las características que dijimos de la gente con inteligencia emocional, que te permiten un bienestar en equilibrio interno y externo, que te permiten continuar con tus actividades, con tus sueños, con tus objetivos, y no que vivas en la queja permanente, lo cual te lleva a un estrés y que ya lo sabemos, te trae consecuencias fisiológicas. Y eso me hace acordar a algo también que me gustaría mencionar, que las emociones tienen la capacidad de ser, o la característica de ser contagiosas. Claro, Todas. Entonces, la tristeza se contagia, la alegría también. Un alguien que vos ves que, o escuchás que se está riendo y empezás a reír, ¿no? También. Y toda es y la queja continua, te contagia. Y después te encontrás quejándote como la otra persona. por O supuesto, temor, una persona, estás con alguien que es muy temeroso o temerosa, y de repente empezás también, ¿no? Para cuidar a la persona o por uno mismo empieza a contagiarse los miedos. Entonces sí hay que empezar a abrir un poco más los ojos y ser más conscientes de lo que nos está pasando, como bien lo dijiste recién vos. sí, Sí, fíjate, hay un término para el psycho vampire o los vampiros psíquicos, un término un poco pop, para aquellos que solamente de empezar a platicarte ya te consumieron tu energía. Si ya sí. el término también es pop, bajonearon, ya te dieron un bajón de energía solamente de platicarte porque no tienen nada bonito que platicar y además te exigen esa empatía de que tú estés sintiendo lo Ah, mismo que ellos. sí, sí. Hay un libro que no lo tengo ahorita aquí, lo escribió Jorge Volpi, se llama Para leer la mente, y ese habla de las neuronas espejo, de cómo nos vemos reflejados. Muy particularmente él habla de cuál es la utilidad de la literatura en la historia del ser humano, Sí, que para términos pragmáticos no ha servido para nada. Sin embargo, la literatura, a través de contactar a nuestras neuronas espejo, nos permite hacer propias las vivencias de otro y sentirnos que somos un caballero que va peleando contra los molinos o que somos Ulises que va a llegar a, a su destino o que somos el Romeo que va a enamorar a Julieta. Esas neuronas espejo lo que nos permiten es hacernos de la experiencia de los otros. Por eso muchas veces las películas son muy edificantes, nos permiten traer a nosotros experiencias que no hemos tenido nunca tuvimos y sí, 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 tal cual. y las hacemos nuestras. El riesgo es las neuronas espejo con las personas negativas, destructivas, deprimidas, porque entonces nos vamos a conectar también con eso. El gran Exactamente. consejo de las abuelitas sabias era no te juntes con aquellos que no te traen nada bueno, ¿no? Bueno, yo no diría eso porque además se puede tomar hasta como discriminación, pero sí selecciona con qué quieres No, estamos empatizar. hablando de emociones, nadie lo va a interpretar mal, pero sí es eso, que nadie te venga a contagiar, a traer cosas Eso, oscuras, y ya tenemos mucho afuera, como para que, viste, estar con gente, rodeados de gente que nos traen este malestar, porque no es el bienestar, el malestar, y eso lo exacto, tenemos que tratar de solucionar, y si no podemos solucionarlo, evitamos, no nos queda exacto. mucha... Y Evitación, minimización o enmascaramiento. mascaramiento, Pero no quiere decir que vamos a pagar millones para estar en una suite donde no hay ruido, no hay clima adverso, no hay quien te moleste y nada. A lo mejor lo puedes hacer un día, dos, o quizás muchos, que bueno, pero si no, entonces lo tienes que evitar, minimizar y que tu experiencia también pueda ser de enmascaramiento. Tengo la opción de verlo como algo dañino, lo veo como algo que puede ser hasta disfrutable, no solamente tolerable, sino hasta disfrutable. perfecto, clarísimo, está bien. Y bueno, y para cerrar, a mí me gustaría decir una frase que escuché hace muy poquito que me impactó, me sorprendió.
La sorpresa, bueno, decíamos, no es una emoción ni negativa ni positiva, ¿no? Es neutra, porque Sí, podemos sorprendernos por cosas buenas, pero también por cosas malas. Y tan esto me desasables. sorprendió la frase porque decía, quien no sabe manejar sus emociones es como, tampoco sabe manejar su dinero. Chao, dije, ¿no? Está para pensarla, yo creo. Claro, claro, que ahí cuando vamos a las ventajas de la inteligencia emocional, tiene que ver eso, te va a llevar a un bienestar porque precisamente eh, no vas a tener que dilapidar recursos en cosas que te estén reparando o sustituyendo o complementando, como es el alcohol, por ejemplo, el uso de drogas, el estar pagando por placeres o por cosas que te hagan bien superficialmente. Conectas con qué es lo que quiero y generalmente con objetivos más profundos que el solamente, por eso el riesgo de la emoción de la alegría, que solamente querer tener la alegría, Claro, reconocer el valor de las otras emociones y poder exacto, manejarlas. exactamente. Así que bueno. Mil gracias, Jesús. Siempre es un gusto estar con vos y que nos compartas todo esto, porque además estas charlas, más allá de enseñarnos y de traernos a la realidad y y manejar, empezar a manejar conceptos diferentes, nos hace también crecer y reflexionar, porque no es solamente ahora este ratito, seguramente vos te vas y yo y vamos a seguir pensando en esto y a seguir ocurriéndosenos algunos ejemplos y acordarnos de algunas situaciones, acá no la manejé muy bien la Mm. emocionalidad y eso yo creo que ya es una ganancia, ¿no? Así que yo te agradezco como siempre toda tu disposición y por favor decinos cómo te encontramos, dónde te encontramos, ya la gente sabe de igual, pero recordarnos tus redes para que te puedan ubicar, por favor. Claro que sí. Me pueden ubicar tanto en Facebook como en Instagram como Jesús Orduña o como psicólogo Jesús Orduña. Y tengo una página web que ahí es donde concentro reflexiones, videos, podcast, que es www.psicorealización.com. Con P al principio, psicorealización.com. Está Ahí me muy pueden contactar, inclusive los servicios de psicoterapia también que ofrezco. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, los espero siempre con sus comentarios, con sus aportes, siempre son bienvenidos. Y espero que esto les haya servido, les haya gustado. Nos veremos la próxima semana. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos. Bye bye. Hasta luego. Muchas gracias.